¿No? Bien, buenas tardes, gracias por la espera, pero Nicolás y Sandra estaban y Néstor en la conferencia de prensa. Darles la bienvenida al Centro Cultural. Para todo el equipo de trabajo de la Dirección de Cultura es un gusto que estén todos ustedes acá y que Nicolás nos honre con su presencia. A lo largo de estos días muchos han preguntado quién es Nicolás Casanseu. Bueno, desde mi mirada de adolescente de esos años, siempre lo primero que nos surge decir o que me surge decir es y fue la voz de ese hecho clave, de ese momento de nuestra historia. Y bueno, él era la persona que nosotros escuchábamos, quien nos transmitía cómo iban sucediendo los acontecimientos en el Atlántico Sur. Y por esas cosas que se dan en la multiplicidad de actividades que tenemos acá en el municipio, un día, bueno, con Hugo, fundamentalmente con el secretario de gabinete y Néstor, en representación de nuestros excombatientes, se acercó, que está acá en la sala, Gastón Magrassi, que fue el conector, un montense, que fue el que hizo realmente el canal para que hoy Nicolás pudiera estar compartiendo con nosotros este momento y poder tener un relato de aquellos años de manera directa, de lo que a veces hemos enseñado muchas veces en los libros de historia, el protagonista directo, ¿no? No necesitamos recurrir a un libro, ni necesitamos recurrir a quizás a otras voces. Hoy tenemos la oportunidad de tener un protagonista, un actor social de un hecho histórico, de un acontecimiento histórico, esas cosas que a veces son medias abstractas cuando uno las cuenta o cuando uno las explica a los adolescentes, fundamentalmente en las escuelas, de cómo se va construyendo un relato histórico. Bueno, se va construyendo con testimonios, y hoy tenemos la posibilidad y la riqueza de poder tener un protagonista directo de un determinado acontecimiento. Así que reiterarles el agradecimiento. Esto es parte de una serie de actividades que con el aval de Sandra y el acompañamiento de Sandra hemos iniciado, fundamentalmente al recuperar todo lo que tiene que ver con las celebraciones y los reconocimientos y los recordatorios de todo aquello que tiene que ver con Malvinas. Hace poquito también pudimos tener con el aval y con el acompañamiento y el consenso de todos los excombatientes de Monte, definitivamente que hubiera en Monte un sitio, un lugar que reconociera y que le diera valor a este acontecimiento. Y en estos días estamos trabajando desde la Dirección de Cultura para que el Museo Municipal Guardia del Monte tenga su espacio Malvinas, porque no lo tenía, así que ahí estamos a punto de terminarlo, y bueno, y eso es parte de una serie de actividades que tenía como objetivo esto que usamos mucho nosotros en la gestión, si se quiere, que se llama poner en valor. Hay un montón de cuestiones de nuestra vida cotidiana que merecen ser puestas en valor, y eso es lo que tratamos y ese es el objetivo que nos hemos propuesto. Así que gracias a todos ustedes por esta concurrida platea. Hay alumnos, hay estudiantes de los profesorados del Instituto Superior de Formación Docente, hay profesores de historia en formación, están también acompañándonos nuestros excombatientes, los montenses, que estuvieron haciendo su aporte en esa gesta que fue la gesta de Malvinas. Así que reiterarles el agradecimiento. Le voy a dar la palabra a Néstor para que nos deje su mensaje también, y seguidamente a la señora Intendente. Bueno, buenas noches, y primero les quiero agradecer profundamente que nos acompañen esta noche para escucharlo a Nicolás, a agradecerle a Nicolás que haya venido a Monte, a agradecerle a Gastón Magrassi, que fue el nexo con Nicolás. También agradecerle a Sandra, a Hugo y a Alejandro, que cuando le propusimos esto nos dijeron que sí, nos acompañaron y nos ayudaron a que Nicolás viniera hoy. Y lo que yo siento como
como una persona que tuvo la suerte y el honor de haber participado en la batalla por la defensa de Puerto Argentino, y siempre con estas charlas y con todas estas cosas que hacemos es recordar a esos 649 argentinos que dieron la vida por la patria sin pedir nada a cambio. Y nos toca muy de lleno porque tanto los chicos que estuvieron en el Regimiento 7 en Monte London, que perdieron 59 de sus compañeros en esos 2 días de batalla, como me pasa a mí, que siempre que hacemos un acto, recordamos a esos 649 argentinos, pero también en particular uno recuerda a sus compañeros, ¿no? Yo recuerdo a mis 18 compañeros que murieron esa noche, y siempre no los vamos a olvidar nunca, y siempre que hacemos una reunión de esta es para resaltar los valores, ¿no?, que en este momento nos están flaqueando un poco, y siempre resaltar lo que hicieron por la patria, que la patria es el otro, y lo que hicieron por nosotros, porque si nosotros volvimos de Malvinas fue por la valentía y el coraje de nuestros compañeros. Así que disculpen que me está un poco ganando la emoción, pero... Y también agradecer a nuestros vecinos y a nuestra familia que nos acompaña siempre y que llevan una pesada mochila, porque cuando sabemos que alguno de nuestros compañeros tiene algún problema es ir a la casa de uno, como me ha pasado hace poco, y decirle, acompáñame, vamos al Chaco, a Misiones, y veo que a Nicolás también lo acompaña su esposa, y su esposa lo debe saber, y ojalá algún día se los cuente, que es algo que nos marcó para siempre, que jamás vamos a olvidar a nuestros compañeros que quedaron allá, y a nuestros compañeros que por suerte están acá, y cuando necesitan algo hay que acompañarlos. Por eso siempre a veces nos preguntan por qué los que hemos estado en esa batalla trabajamos tanto por la solidaridad, ¿no? Porque en el fondo nuestros compañeros fueron solidarios con nosotros y dieron la vida. Por eso jamás los vamos a olvidar, y siempre hasta el último día de nuestras vidas vamos a estar rindiéndole homenaje. Disculpen la emoción y muchísimas gracias. Bueno, ¿qué se puede decir? Bueno, primero buenas noches a todos. Gracias por venir después de escucharlo a Néstor, ¿no? Alguien que estuvo, vivió, sintió cada minuto de la guerra de Malvinas. Y antes de venir aquí, como recién relataba Alejandro, tuvimos una conferencia de prensa, pero también una rica charla con Nicolás y su esposa, que también nos acompaña. Y verlo o escuchar lo que sintieron ellos, ¿no? Como ciudadanos. En aquella gesta nos remitimos al año 82, y nosotros, yo era adolescente, estaba sentado en una escuela. Silvina, la esposa de Néstor, compañera mía, todavía no se conocían, pero digo, la historia nos llevó a estar juntos nuevamente. Y mirar hacia atrás y ver ese camino recorrido. Hoy lo primero que quiero agradecer es a Néstor, a Danchi, a Guille, a Hugo, por supuesto a Silvina, que la acompaña, y a Elcita, que está con Hugo, y a las familias de cada uno de ustedes que nos acompaña, y a los excombatientes que hoy no pudieron estar, a los familiares que no están, pero cada uno de los montenses que todos los años veneramos y reconocemos representan a todos los que defendieron nuestra patria, sin duda. Y fueron muchos, por supuesto, muchos que no volvieron, pero la historia fue contada de una manera
pero pocas veces tenemos la oportunidad de escucharla, esa historia del propio, el que participó, el que estuvo, el que pisó cada suelo de nuestra patria en Malvinas. Y Nicolás es uno de ellos. Y recordaba, yo hablaba con un adolescente los otros días y hablaba Nicolás Casanseu. ¿Y quién es? Me dijo, lo mismo que le preguntaba a Alejandro. Bueno, yo tenía 17 años en ese momento, pero ella no había nacido, entonces no saber quién era, y nosotros escuchábamos ese relato cotidiano. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Néstor como recién, pero ¿saben qué? Tenemos nuestros montenses al lado nuestro todos los días. Así que, como les dije el día que hicimos el reconocimiento en el 2 de abril, no dejemos de abrazarlos y de agradecerlos todo lo que hicieron y siguen haciendo, porque ellos tienen una formación, una solidaridad por el otro que solamente a veces se aprende en el peligro. Hoy hablaba con Nicolás eso del vínculo que se crea cuando uno está en peligro. Y Néstor lo contó recién, un amigo, un compañero de batalla, tiene algo y ellos acuden. Y eso se hace una hermandad y un amor que nace solo del vínculo que se creó en ese momento. Así que no los voy a entretener más, simplemente gracias a cada uno de ustedes por estar, pero sobre todo por acompañarlos a ellos, a nuestros héroes. Así que para ellos un fuerte aplauso, y a Nicolás, que también ha sido un héroe, porque relató en el medio del fuego. Muchas gracias. Bueno, hola, con nosotros Nicolás Casanseu. Muchas gracias. Muchas gracias. En el año 82 tuve la fortuna de poder ir a cubrir la guerra de Malvinas. Yo tenía muchas ganas de saber cómo era una guerra, en serio, una guerra de alta intensidad. Y parece que hay que tener cuidado con los deseos muy intensos porque se cumplen en cualquier orden de la vida, ¿no? Me tocó estar allí. Increíble. Estuve prácticamente solo cuando habría no sé cuántos, 1000 periodistas en la Argentina, me tocó a mí. ¿Por qué a mí? Bueno, esto de los deseos intensos puede ser una explicación. Pasaba también que en abril llegaban periodistas, cuando todavía no había empezado la guerra en serio, la flota no había arribado a Malvinas, pero hacían sus notas y se volvían. Estuve allí hasta horas antes de la rendición. Anduve por donde me dejaron, había una gran censura, como hay en cualquier conflicto bélico, pero en nuestro caso fue muy especialmente estúpida, diría yo, porque se prohibía el tuntún. El 95% de mi material no solo no fue mostrado, sino que fue destruido, de lo cual me entero recién al volver de las islas, porque no era la época de los satélites como ahora. Nosotros mandábamos el material con los aviones que burlaban el bloqueo inglés y no sabíamos que se emitía. Grande fue nuestra angustia al volver y enterarnos que había sido destruido la mayor parte de nuestro material, obtenido con bastante riesgo, por cierto. Entonces, para compensar de alguna manera que yo, muy a pesar mío, no había podido mostrar la guerra como hubiera querido, hice los libros que hice sobre Malvinas, y cada vez que se me presenta la oportunidad de contar la verdad completa, trato de hacerlo. ¿Por qué es tan importante la verdad completa? Porque una media verdad es peor que una mentira, y aquí se han contado medias verdades durante toda nuestra historia. Nosotros tenemos los argentinos la mala costumbre de siempre ilustrar los hechos en forma hemipléjica, parcial, sesgada, en todos nuestros eventos históricos, hasta que después llega el revisionismo, como pasó con Rosas, y de alguna manera se equiparan los tantos. Hay una canción de Lito Nebbia que dice: si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera tener oídos que oiga. Bueno, a nosotros nos vendieron esa historia oficial porque la escribieron los que ganan. ¿Quiénes ganaron? Ganaron los ingleses y algunos intereses acá locales que fueron beneficiados de alguna manera por el triunfo inglés, o vaya a saber por qué afinidad cultural o de logias, repitieron ideas claves de la propaganda inglesa durante todos estos 37 años. Y esto no es conspirativismo, conspiración, esto es la verdad pura y dura. ¿Por qué?
¿Cuál es el sentido de una guerra? No es solamente vencer al ejército enemigo, entrar en la ciudadela enemiga, obligar a rendirse a los soldados. No, ese no es el fin último. El fin último de toda guerra es poner de rodillas a ese pueblo vencido para que no lo vuelva a intentar. 6 días o 7 después de la caída de Puerto Argentino, Winston Churchill III, el nieto del famoso Winston Churchill de la Segunda Guerra Mundial, dijo en el Parlamento inglés: hay que revolcar a los argentinos en el fango de la humillación para que así ni sus nietos intenten volver a recuperar las islas. Y eso es lo que han logrado. Nos han revolcado en el fango de la humillación, porque los argentinos estamos repitiendo desde hace 37 años ideas fuerzas falaces sobre la guerra de Malvinas y no las sometemos a juicio crítico, nos tragamos el buzón completo. Durante 37 años estamos con esta visión gris y triste de la guerra de Malvinas como si fuera lo único que sucedió, porque por supuesto una guerra siempre es sinónimo de tristeza y de dolor, pero no fue solamente eso, también fue sinónimo de honor y de gloria, porque le peleamos de igual a igual a una de las más grandes potencias del mundo, apoyada por prácticamente todo el mundo, y estuvieron a punto de retroceder, y no lo digo yo, lo dicen los propios jefes militares ingleses. Nos han vendido una historia tipo que fuimos a una guerra absurda, iniciada por un general borracho, nos llenaron la cara de dedos y bien merecido lo teníamos. Una cosa abominable. Por eso, entre otros motivos, durante tantos años le dieron la espalda a los combatientes cuando volvieron. Y eso lo empezó el propio gobierno militar. Cuando los soldados volvieron del frente, los escondieron. Los mandaron a sus casas entre gallos y medianoche, los dejaron totalmente desprotegidos, abandonados, no le dieron ni apoyo psicológico, ni médico, ni trabajo, y sobre todo le quebraron la autoestima. El gobierno militar y después siguió con el de Alfonsín y con todos los demás, pintando esta guerra como absurda. Ustedes habrán escuchado, sobre todo los mayores, la guerra absurda, la loca aventura. Son textos textuales, absolutamente copiados de unos folletos de propaganda inglesa que los ingleses, como no podían lanzar volantes sobre nuestras posiciones porque hubieran sido derribados, las transmitían por las radios uruguayas. Yo tengo en mi libro una copia de ese panfleto que se dirigía a los soldados argentinos y decía: ríndanse esta loca aventura, esta absurda aventura, y seguimos repitiendo eso. Como seguimos repitiendo, por ejemplo, que fue una guerra de la democracia contra la dictadura. Así, no nos detenemos a pensar ni por un segundo, ¿era democracia contra la dictadura? Y entonces, ¿cómo es que los ingleses se aliaron a ese gran demócrata que fue Pinochet, que los ayudó tanto durante la guerra? Los ingleses no podían decir, vamos a la guerra para recuperar nuestra colonia. Decíamos, vamos a la guerra para luchar contra la dictadura. Claro, aliados a Pinochet. Una suerte de hipocresía infinita que nosotros repetimos. Hay que, sobre todo me dirijo a los más jóvenes, no crean nada de lo que leen, ni crean nada de lo que oyen, tampoco me crean a mí. Vayan siempre a las fuentes, hablen con los que estuvieron, pero sobre todo sométanlo a la duda. ¿Es verdad o no es verdad? Pero el sentido común apliquen a cualquier cosa que escuchen en la vida, no solo en la política o en la historia. Por ejemplo, nos han bombardeado durante 37 años con esto de que mandamos chicos a la guerra. Los chicos de la guerra. Hay una película que se llama Los chicos de la guerra. Y hasta el día de hoy se sigue repitiendo. Hace poco trajeron a los familiares que han venido a ver los restos de sus seres queridos en Malvinas, y el diario de más tirada del país tituló de nuevo Los chicos de la guerra. Chicos, ¿qué edad tenían? 18 y 19 años. Para un padre siempre van a ser chicos, aunque tengan 50. Pero 18 y 19 es la edad que tienen los combatientes de todas las guerras de la historia de la humanidad. ¿De dónde viene la palabra infantería? De infante, niño. La han peleado jóvenes, mucho más jóvenes de los que fueron a Malvinas. No hablemos de San Martín, de Belgrano, del tambor de Tacuarí. Averigüemos. A ver, ¿eran chicos los nuestros? ¿Y los ingleses qué eran? Los ingleses tenían soldados de 17 años y de 16 años. Soldados ingleses de 17 años murieron en Monte Longdon. Un soldado inglés, un marino inglés de 17 años fue condecorado por salvar de morir quemado vivo a un compañero, un marino, cuando se hundió la fragata Ardent. Y hoy, después de muchos años de un gobierno totalmente antimilitar, que fue el anterior, ¿cuál es el requisito para entrar a las Fuerzas Armadas? Tener 18 años. Entonces nos vendieron el buzón de que eran chicos de la guerra, porque el metamensaje era chicos solamente dignos de lástima, y ocultaron que nuestros combatientes pelearon como hombres. Y tampoco lo digo yo, lo dice el brigadier Julian Thompson en un libro que se llama No Picnic.
adolescentes disfrazados de soldados nos estaban causando tantas bajas que consideré retirar a mis paracaidistas de Monte Longdon. Los disfrazados de soldados lo vamos a dejar sobre la conciencia de este militar, pero está diciendo el daño que le estaban causando. Pero esto se ha ocultado, se sigue con los chicos de la guerra y se ocultan las pruebas de que no lo fueron. Por ejemplo, ¿quién de ustedes sabe que el mayor oficial británico caído en la guerra de Malvinas fue abatido justamente por un, entre comillas, chico de la guerra, un soldado de 18 años? Nada menos que el jefe de los paracaidistas ingleses, el teniente coronel Jones, fue abatido por un soldado, Oscar Ledesma, de 18 años, del Regimiento 25, que vive en La Carlota, Córdoba, y que nadie lo conoce. Pero en el Museo de la Guerra, en Londres, figura su nombre, como el que abatió a este legendario, muy respetado jefe militar inglés. ¿Por qué no se cuenta esto en nuestro país? Porque si contamos estas y otras historias de nuestros mal llamados chicos de la guerra, se cae como un castillo de naipes esta mentira de que son solamente dignos de lástima. Estos soldados que lo dieron todo, como decía recién Néstor, a cambio de nada, cuando volvieron fueron abandonados por el Estado, que no les daban trabajo, no les daban ayuda psicológica, pero sobre todo les quebraron el espinazo de la autoestima al decirle estúpidos, fueron a la guerra por un general borracho. Otra mentira. Galtieri, yo hice una pequeña investigación, Galtieri probablemente debería haber sido fusilado, pero por otros motivos. Galtieri no era alcohólico, era un tipo torpe, de hablar torpe, desmañado, tenía una voz aguardentosa, y para nosotros los periodistas es muy fácil, un tipo así, le sacás una foto con una copa en la mano, ya está, alcohólico. Yo hice una investigación, como les digo, y entre otras cosas, una vez que estaba en una radio en Paraná, el periodista me dice, vos sabés que tenés razón en eso que Galtieri no era alcohólico. Digo, ¿y vos cómo sabés? Yo era su chofer personal. ¿Quién conoce mejor a quien lleva que el chofer personal? ¿Pero por qué se hizo tanto y se sigue machacando con que fuimos a la guerra por un general borracho? Porque no hay gesta heroica si fuimos por un borracho, porque del ridículo no se vuelve, por eso se sigue machacando, porque no quieren que nosotros podamos orgullecernos de nuestros héroes. ¿Por qué no quieren que podamos orgullecernos y tener arquetipos a héroes reales, no gente de la farándula o del deporte? Porque con arquetipos heroicos se eleva la vara, el pueblo se eleva espiritualmente y es mucho más difícil engañarlo, saquearlo, robarlo, si tiene esa vara tan alta. Por eso no quieren que tengamos arquetipos, porque si nosotros tuviéramos en nuestras escuelas, en nuestras universidades, contado el ejemplo de estos héroes, todo cambiaría, hasta se robaría menos. Porque nadie le roba lo que ama. En este país lo que falta es amor al país, ese amor que ellos brindaron. Con un cantante santafesino de nombre Carlos Longoni, quisimos rendirle homenaje justamente a estos soldados de 18 años, en la canción que ustedes van a escuchar a continuación, que tiene que ver en una de sus frases con algo que yo viví personalmente. Yo cuando andaba entre las trincheras con los soldados, más de una vez, en medio de todos esos padecimientos de frío, de hambre, de miedo, les escuché decir, ¿te imaginas cuando volvamos qué desfile que nos vamos a mandar? Bueno, el desfile se lo deben hasta el día de hoy. Acá va entonces la canción Veterano. Mi patria tan bella y cruel, cada año en el 2 de abril se da cita quien sin timonel dio a los anglos respuesta viril. Lo quisieron desmalvinizar, despreciaron su esfuerzo y valor, pero nunca han podido lograr que en su alma se acalle el clamor. Honrar a quien fue a batallar, honrar a quien no fue a llorar,